Por eso es que le pido al equipo que nos grabe para ahora saludar a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, gran amigo de nosotros, gran amigo de su servidor, y quien pues nos va a hablar de cómo es que efectivamente, teniendo a una Claudia Sheinbaum como estratega, nombra nada más y nada menos que a Gerardo Fernández Noroña como su vocero, pone como su operador regional a este señor Ricardo Monreal, incluye como su coordinador de campaña, si no me equivoco, a Dan Augusto López, y bueno, sumando estos esfuerzos rumbo al éxito. Querido Ricardo, te saludo, te abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Toño, un abrazo enorme de regreso y pues igual eres un amigo respetado, querido, bien quisto, dirían en una época que ya pasó, y a mí me gustan esas palabras, pues porque tenía antes un diccionario, todavía lo tengo por ahí, pero la verdad es que ahora he de confesar, veo los significados rápidamente en el teléfono, pero ahí tengo mis diccionarios y solía, como recomendaba cierto escritor llamado Juan Goytisolo, aprenderme una o dos palabras diariamente, pero fue algo que hice en una época. Ya después me di cuenta de que estaba aprendiéndome unas palabras bien extrañas y ya tenía un lenguaje que no conectaba con la mayoría de las personas, pero sabe tú que te quiero, te admiro, eres Igual. muy bienito. Muchas gracias, querido Toño. Pues estoy muy bien, estamos en vísperas del 15 de septiembre y eso me pone de muy buen ánimo, de ánimo patriótico. Yo sé que los conservadores, los neoliberales, siempre le han tenido cierto desdén a la patria y no estoy inventando. Isaiah Berlin tenía ciertos conceptos, ciertos prejuicios en contra de la patria, y otros tantos pensadores opinaban muy mal de la patria. Yo no, he de decirlo con todas sus letras, sí soy un patriota, y sobre todo 15 de septiembre, fecha histórica y emblemática, si las hay, no solamente para México, y de eso no habla Krause, no hablan estos intelectuales de opereta, porque todo el mundo debería saber. Por ejemplo, el 15 de septiembre nació el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, el gran autor de Last of the Mohicans, el último de los mohicanos. Bueno, pues un escritor fundacional le llaman. Un 15 de septiembre también nació el gran viajero veneciano Marco Polo. Un 15 de septiembre nació el ídolo de Enrique Krause, el oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, el dictador Porfirio Díaz. Un 15 de septiembre nació la escritora dramaturga británica Agatha Christie, gran escritora de lo policíaco, de lo misterioso, pero de eso no hablan porque seguramente son unos grandes burros, de tal suerte que estoy muy, muy contento, querido Toño, porque estoy en ánimo completamente patriota. 15 de septiembre, estamos ya tronándonos los dedos a ver qué es lo que va a suceder. Ya Pascal Beltrán del Río sacó su columna el día de hoy criticando, diciendo que no se vale que el presidente López Obrador lleve a cabo un festejo austero. Imagínese usted nada más, a mí me pasma, querido Toño, y yo creo que a ti también y a la audiencia, que hay esta clase de personajes que pues extrañen esos excesos, esas fiestas palaciegas. El presidente López Obrador pues dijo ayer que no iba a invitar a los miembros del Poder Judicial porque hay diferencias muy, muy del conocimiento de la gente, el conocimiento público, y me parece que hace muy bien, aunque yo si fuera el presidente, fíjate, nada más para picarle la cresta ahí a los fachos, como les llama bien el presidente López Obrador, invitaría no a Norma Piña, pero sí a Yasmín Esquivel, para que entonces Marco Levario, para que todos estos digan, se los dijimos, es cercana y las arañas, pero yo haría eso, Toño. Entonces, estoy exultante, la o a verdad. Ortiz Alf, ¿no? Que invitar a Ortiz Alf por ahí, el presidente. Sí, no, sería fantástico eso. Fíjate, Ricardo, qué bueno que lo mencionas. Ayer
mi esposa y tu servidor pusimos al frente de nuestra casa, es que se acostumbra mucho aquí en Estados Unidos, la bandera de México. La ponemos a partir de todos los 13 de septiembre y de aquí hasta que concluyen nuestras fiestas patrias aquí en los Estados Unidos. Y ahora que nuestra hija ya tiene pues más entendimiento de las cosas, ya va a cumplir 4 años y etcétera, le explicaba yo el drama que corresponde a pues la defensa, la heroica defensa del castillo de Chapultepec con los niños héroes, y le hablaba de los niños héroes mexicanos y etcétera, la diferencia que existía, su realidad de ella como mexicano-estadounidense y etcétera. Y llegó un punto en el que, hablando con una chiquilla, imagínate, ¿no? De 3, casi 4 años, mi esposa y yo, con nuestro niño que va a cumplir ahora 2 años, platicando entre nosotros cuál era nuestra fiesta favorita, fiesta cívica favorita, o si se le puede llamar así. Mi esposa y mi hija dijeron, ay, Halloween, Halloween. Yo dije, exactamente como tú, no, para mí es la independencia de México, en definitiva, es un momento para mí desde niño que es mágico por pues tantas circunstancias importantes alrededor de eso, no solamente la celebración, sino todo lo que tiene en su alrededor, y llama la atención eso, ¿no? El pensar que haya quienes quieran regresar a los excesos, quieran regresar a que vaya la gaviota ahí muy bien vestidita, que salga Peña Nieto ahí haciendo un corazón, quién sabe cómo le hizo, ¿no? Mientras ponen unos fuegos artificiales fastuosísimos, con todos vestidos de gala, mientras escuchamos ahí a Jania Nobel hablando del tocado y el vestuario de la primera. O sea, yo no me lo puedo explicar, que efectivamente tengamos que pues ese extrañamiento, ese anhelo de regresar a lo que estaba mal, que es algo que se repite, querido Ricardo, se repite una y otra vez en nuestra historia, se repitió con esos conservadores que anhelaban hacernos monárquicos imperiales y que nos trajeron a un príncipe austriaco para que gobernara México, se repitió con precisamente ese señor llamado Porfirio Díaz, que no se sentía muy mexicano, que admiraba todo lo francés, todo lo alemán, y que en sus últimos años, para salir muy blanco en las fotos, se ponía polvo de arroz en la cara, cuando pues su color era como el tuyo, como el mío, ¿no? Como la mayoría de nosotros los mexicanos, a mucha honra. Se repite una y otra vez ese anhelo de lo pasado y malo, cuando tenemos lo bueno, progresista y nuevo, ¿no? Pero bueno, pues no sé si quieras agregar algo al respecto de esto. Claro que sí, querido Toño, tienes toda la razón, y por más que han intentado atentar contra los grandes íconos de la historia, pues ya ves que les han dado una muy buena revolcada, hablando, por ejemplo, del festejo a propósito de los niños héroes. Se sabe perfectamente que pues no solamente había esos adolescentes en el colegio militar que tenía su sede en el castillo de Chapultepec, se sabe perfectamente, pero pues bueno, se decidió exaltar a estos niños héroes, a Juan Escutia, a Agustín Melgar, etcétera, pero estos personajes, fíjate, de tanto en tanto, han sacado libelos difamatorios con tal de golpear a los íconos que, aunque suene al lugar común, eso es, que nos dieron patria. Entonces, no solamente ha sido Lucas Alamán que se lanzó al cuello, por ejemplo, del padre Hidalgo o del padre Morelos, padres en el sentido estricto, sacerdotes de la Iglesia Católica, padres de la patria, y se han lanzado, lo hizo en su momento Francisco Bulnes, por ejemplo, el historiador positivista, por el cual tiene un deseo, una admiración mórbida Enrique Krause, el propio Enrique Krause en Caudillos Mexicanos, en ese libelo que le ayuda a redactar y a garrapatear este sujeto Rafael Lemus, este otro sujeto Fernando García Ramírez, Alejandro, ¿cómo se llama este sujeto? El otro día platicamos con él, Alejandro Rosas. En fin, todos estos personajes le han agregado sal a la herida, y más ahora que el presidente López Obrador decide
pues, exaltarlos, deferirlos a personajes como Villa, a personajes como Zapata, a personajes como Juárez. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez más, lanzar esos dardos pestíferos a través de artículos que le dedican en Exos, a través de artículos que le dedican en Letras Libres, completamente difamatorios. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en la revista Nexos, el hijo de Medina Mora sacara un texto completamente asqueroso donde difama a Carlos Pellicer, al poeta tabasqueño, simple y sencillamente porque el presidente López Obrador trabajó con él y se formó con él. Entonces, ¿cuál fue la instrucción? Pues, perdóneme usted el exabrupto, madren a cada uno de los referentes del presidente López Obrador, denle la vuelta a la historia, tergivérsenla, y ese ha sido el papel de estos fulanos. Ahora mismo lo están haciendo en el caso de Xóchitl Gálvez. Le ponen atributos y a mí me sorprende que no creo yo ver en ninguna parte. Me parece insólita su manera de arrastrarse, su manera de pedir, iba yo a decir chiche, pero ya lo dije, entonces pues ya que quede así, a la derecha. O sea, estos sujetos no se han cansado de mamar de la ubre del erario, y entonces están enojadísimos absolutamente con nosotros, porque resulta que aunque nos ninguneaban, también le echamos una mirada a la historia, también tenemos comprensión de lectura y quizás hasta tengamos una comprensión mucho más nítida, y eso los hace enardecer. ¿De dónde sale Toño Ruiz? ¿De dónde sale Vicente Serrano? ¿De dónde sale Paco Cruz? ¿De dónde sale Sevilla? Seguramente de alguna mazmorra, pero salen de la mazmorra donde salimos de las mazmorras, de donde estos sujetos nos quisieron meter, y resulta que en esas mazmorras estuvimos construyendo, estuvimos leyendo, estuvimos haciendo periodismo, y venimos con los datos duros, se los plantamos en la cara, y entonces se enardecen y nos mandan a sus sicarios de la pluma. Pero había un cantante cuyo nombre se ha convertido no solamente en un ícono de la música, sino también del albur. Tanta vuelta para decir, mi querido Toño, que a nosotros nos la Pérez Prado. Exactamente. Y fíjate, esos sicarios de la pluma que nos mandan, muchos de ellos trabajaron con nosotros durante casi 2 décadas en los medios de comunicación corporativos, nos sufrieron, ¿no? Que eso es lo más importante, y pues hoy tienen que, con la cola entre las patas, hablar de las relaciones que tuvieron en su momento con nosotros. Ya para terminar este tema, a mí de lo que más me ha indignado en cuanto a los planteamientos pseudohistóricos que hace Krause es esta pseudoteoría que tiene de que Venustiano Carranza se suicidó. No, búscalo, querido Ricardo. Es una circunstancia verdaderamente terrible de este sujeto. Ya ves que pues a Venustiano Carranza lo ultiman en pues con una sorpresa en una batalla final, y bueno, pues él plantea que tal vez por cobardía pudo, ¿no? Lo pone sobre la mesa, haberse suicidado, pero vamos, sin ningún tipo de precedente, ¿no? O sea, ni siquiera alguien que estuvo ahí, que pudo tener este comentario. ¿No? Estamos hablando de un empresario editorial, no de un verdadero historiador. Para él no existe definitivamente el rigor periodístico o el dato duro, ¿no? Así que, pues bueno, eso al hablar en este tipo de circunstancias. ¿Qué te parece que vamos al tema de hoy? Le pido al equipo que nos grabe para rápidamente hablar de precisamente esta diferencia absoluta de los que están en el cielo y en el infierno. Hoy tenemos a un Marcelo Ebrard que supuestamente establecerá una gira tarde por México para definirse en una pues realidad que probablemente terminará en Movimiento Ciudadano, mientras que del otro lado de la palestra, en el movimiento de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum cada vez se suma aciertos y se suma aliados. Ayer se da a conocer que se agrega a su equipo
Adán Augusto López, Ricardo Monreal con el colmillote que tiene, muchos decían que era una circunstancia no tan propositiva, tú me lo decías, tú me lo corregías en ediciones pasadas de Sin Censura, que pues eso puede ser también negativo. Yo lo decía que es mejor tener al monstruo guardado en su cajita y se acabó. Y se suma ahora Gerardo Fernández Noroña, quien creo es el miembro, el aspirante que mayor impacto tuvo durante este proceso para seleccionar a la ahora coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, el que más creció en las encuestas, el más promisorio, si lo quieres ver así, se suma como su vocero. ¿Quién más? Imagínate, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ricardo? ¿Tienes cerrado? Ahí, el audio lo cerré, a ver, ahí está, ya. Yo no creo que no lo había cerrado, yo no sé qué pasó, o si yo pido disculpas entonces si fui yo, pero bueno, te escuchaba muy atentamente, querido Toño, y tienes toda la razón. Gerardo Fernández Noroña es el más promisorio, el más facultado intelectualmente para hacerle frente como vocero a Claudia Sheinbaum. Yo recordaba en este mismo papel a Tatiana Cloutier, y bueno, pues he de decirlo, a riesgo también de ser impopular, que a veces Tatiana Cloutier no era tan certera, a veces patinaba, a veces se trababa, pero eso no sucederá con Gerardo Fernández Noroña, porque me lo imagino en una mesa un poquito más adelante con los representantes, por ejemplo, de Eduardo Verástegui o los voceros de Xóchitl Gálvez. Cuidado, Gerardo Fernández Noroña se va a presentar ahí en cada una de estas mesas y les va a dar una tunda, pero una paliza que no los va a reconocer, como dice, ni el más viejo de su casa, y con datos duros, con datos muy interesantes, porque Gerardo también tiene una formación intelectual, hay que decirlo, bastante sólida. Y bueno, aquí lo que me llama mucho la atención es que personajes como Marcelo Ebrard, que como bien apuntas, va a hacer esta gira tardía, se quedan muy mal parados, pero se llevan entre las patas a muchos de sus seguidores, a esa ala beligerante, y se les dijo, nosotros tratamos de alertar, no hicieron caso, varias voces intentaron explicarles a estos personajes, incluso con abaco en mano, diría yo, que Adán Augusto López Hernández y que Gerardo Fernández Noroña pertenecían al mismo movimiento. ¿Y cuál es ese movimiento? La Cuarta Transformación. Sin embargo, muchos prefirieron alzarse de hombros y continuar esta loca cruzada, sobre todo en la red social de la política que es X o Twitter anteriormente. Pues no hubo, mi querido Toño, argumento que los hiciera entrar en razón. La mayoría de estos personajes bélicos en las redes sociales, simpatizantes de tal o cual personaje, ya es lo de menos, estaban poseídos por un ánimo combativo, por un ánimo beligerante, calumnioso, y se entiende, quizá no son políticos y quizá por ello no supieron hacer bien sus cálculos políticos. Quizá nunca se imaginaron que Claudia Sheinbaum, tocado un punto, fuera a incorporar a su campaña a Adán Augusto, a Fernández Noroña e incluso, como tú bien dijiste, a Ricardo Monreal. La pregunta es, ¿por qué no lo imaginaron? He ahí el misterio. Quizás se deba, insisto, a la inexperiencia o al exceso de candidez, al no darse cuenta que pues es un asunto político. Y más allá de eso, Toño, lo cierto es que hoy sabemos que Claudia Sheinbaum nombró a Adán Augusto López coordinador político y a Ricardo Monreal coordinador de organización y enlace territorial. Y la gran sorpresa para muchos fue que designara a Fernández Noroña como su coordinador de voceros. Pero más allá de que a muchos los haya dejado perplejos esta suerte de nombramientos, lo cierto es que desde mi punto de vista, Sheinbaum realizó una jugada maestra. Y es que fíjate, bien visto, cada uno de los nombramientos es bastante significativo e incluso revelador. La ex jefa de gobierno, haciendo esos movimientos, nos demuestra que es toda una estratega. Y a mí me emociona francamente ver la nitidez en este momento con la que Sheinbaum decidió mover sus piezas en movimientos ajedrecísticos en realidad.
se nota que ha reflexionado muy bien sobre las técnicas de planificación política. Y es que cada uno de sus coordinadores, más allá de que nos gusten o no, o que nos gusten más otros, tienen atributos que los hacen sumamente destacados. Y se ve que Sheinbaum, Toño, los conoce a la perfección, porque tanto Noroña como Monreal y como Adán Augusto le van a ayudar y mucho a ejecutar acciones, tácticas, estrategias que la catapultarán, que ya le están catapultando muy lejos de la oposición. Pero espérate en un ratito más, porque va a estar muy, muy lejos de Xóchitl Gálvez y de los virtuales personajes que se puedan subir a la contienda. Y fíjate, lo digo de esta manera porque mientras Xóchitl Gálvez, con sus extravíos habituales y rodeada de bufones e incompetentes, tiene que hacer una pausa para intentar explicarnos por qué demonios su casa no cuenta con autorización de uso y ocupación, Claudia Sheinbaum está ejecutando movimientos que poco a poco van a ir abriendo un abismo de distancia entre ella y la candidata de la derecha, o la candidata de Claudio X González. Entonces, eso a mí me parece muy relevante porque va a ir marcando distancias muy, muy abismales, insisto, porque fíjate, se pensaba que Monreal, incluso él mismo estaba lloriqueando, perdóneme usted que lo diga de esa manera, pero estaba lloriqueando en la mañana diciendo que ya hasta la secretaria había pedido su separación, no dijo su renuncia, su separación, y dijo, bueno, pues ya me quedé solo, a ver si es la política, me voy a ir a la UNAM a dar clasecitas y la tostada, pero en la tarde-noche ya estaba exultante, ya estaba muy feliz, y entonces en ese sentido, pues me hace pensar que Claudia Sheinbaum tiene todo perfectamente bien calculado, y eso está haciendo la diferencia. Imagínate a Ricardo Monreal, insisto, más allá de que nos guste o no el personaje, de que nos sintamos incómodos con él, porque no es el caso hacer una defensa no pedida de este sujeto, pero lo cierto es que nombrarlo como coordinador de política territorial, pues ¿quién conoce mejor que nadie el territorio que Monreal? O sea, conoce, por ejemplo, la Ciudad de México, Zacatecas, algunos otros estados, y eso le va a sumar a Claudia Sheinbaum bastante. Ya en algún momento jugaron a las fuercitas, tú lo recordarás, la audiencia también aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues aunque nos guste o no, ahí la balanza se fue inclinando a momentos hacia Monreal, porque incluso pues llevó a ganar la alcaldía Cuauhtémoc pues a Monreal, porque hay que decirlo así, Sandra Cuevas es un engendro monrealista, entonces ella está ahí por las influencias, por el trabajo territorial que se hizo en esa demarcación, y fue una sorpresa tremenda porque la alcaldía Cuauhtémoc solía ser un bastión, digamos, de la izquierda, no solamente morenista, en algún momento perredista. El propio Monreal estuvo ahí y le ganó a un personaje que uno imaginaba que era invencible en esa demarcación, porque lo conoce perfecto, ha caminado sus calles, ha transitado sus colonias, que fue el caso de Dolores Padierna. Entonces, ganarle a Dolores Padierna con la ayuda de Ricardo Monreal, pues fue algo inusitado. Entonces, este trabajo territorial puesto o bien encaminado por Claudia Sheinbaum puede ser capital para el trabajo que se haga, cuando menos aquí en la Ciudad de México, en Zacatecas y en otros estados donde el monrealismo tiene presencia. Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum está colocando muy estratégicamente estas piezas, y la gran sorpresa, insisto, Gerardo Fernández Noroña, un personaje que se le consideraba beligerante
intemperante y que resulta que en estos momentos ha tenido el mejor comportamiento, si me permites decirlo, de el resto de los continentes. O sea, Marcelo Ebrard, imaginábamos que iba a haber algo imaginábamos, pero no que se iba a poner en esas circunstancias, ¿no? Que se iba a poner en un ánimo tan demencial. Ayer veía yo a Malú Micher diciendo que pues ya había senadores y legisladores que les estaban diciendo adiós. Ella se veía incluso alicaída, cabizbaja, en fin, no se ve este movimiento monrealista que están diciendo que existe, si esa cosa pudiera existir, pues yo no lo veo, francamente, por ningún lado. A ver cómo le va. El propio Gerardo Fernández Noroña ayer mismo decía, bueno, hay posibilidades de que Marcelo pudiera regresar y tendría espacio entre los legisladores, pero yo no sé si eso es lo que quisiera Marcelo Ebrard. Me suena más como un anhelo esperanzador de parte de Fernández Noroña que algo que realmente estuviera pensando el propio Marcelo Ebrard. Ay, qué interesante la gente de la que se rodea en estos momentos, Claudia Sheinbaum. Tampoco no quiero ser un exagerado, pero me pone a pensar en los nobles que en su momento rodeaban a Juana de Arco, nobles franceses cercanos al Delfín, entre estos Gilles de Rey, que era un malvadón, es considerado uno de los asesinos seriales más duros de toda la historia, pero en el momento en el que estuvo alrededor de la campaña, le digo, no quiero sonar exagerado al comparar a Juana de Arco con Claudia Sheinbaum, pero hubo un cambio inherente en su actitud como noble francés y por supuesto que aportó muchísimo a la campaña bélica, por supuesto, de Juana de Arco en la liberación de Francia ante los británicos, que es otra cosa, ¿no? Querido Ricardo, muchas gracias por compartirnos este análisis tan interesante. Voy a estar intentando celebrar contigo mañana desde acá, desde Kansas City, Missouri, el Día de la Independencia. Por favor, compártenos también tus redes sociales para que nos pongamos todos en contacto contigo. Claro que sí, querido Toño, al contrario, un placer enorme coincidir contigo y bueno, pues vamos a estar esperando ese festejo, aunque no es para darte la enviar, pero acá en esta colonia hacen un pozole, tremendo pozole que no sé si allá en Kansas, ¿eh? No, lo voy a hacer yo. No, y lo voy a hacer yo, que es distinto. Muy bien, muy bien. Pues sí, ya estaremos degustando entonces el pozolito, mi querido Toño. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter o en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, este portal de investigación periodística. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, es jueves de Tianguis, y nos vamos a ir a continuación a echarnos un buen michotito. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y a Vicente Serrano, ahora que se conecte. Abrazo, estamos atentos a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, quien pues dicen que no hay envidia de la buena, pero claro que sí, ¿no? Imagínense, se va el Tianguis ahorita por unos michotes, al ratito las celebraciones por el Día de la Independencia. Querido Ricardo, que te aproveche, amigo. Gracias, amigo. Abrazo enorme, a tu salud. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y mire,